Perfecto, muy bien. Bueno, eh, saludo nuevamente, buenas noches a todos los alumnos, gracias por estar todos en horario. Eh, Hoy realmente es una clase de lujo y para mí es un honor presentar a quien es un referente de la cardiología y de las imágenes cardiovasculares, tanto en nuestro país, en Latinoamérica, y me atrevo a decir que en el mundo. Ha dado unas conferencias geniales en España, Martín, y es convocado todos los años a diferentes cursos que se dictan allá. Y bueno, ha sido multipremiado. Martín es el jefe de imágenes cardiovasculares del Sanatorio de la Trinidad, es el director del curso de imagen cardíaca que lleva ya 11 años, imagen cardíaca con aplicación clínica, que durante estos 2 últimos años se ha dictado en forma virtual y que cuenta con nada más y nada menos este año con 2.000 asistentes, ha sido todo un éxito. Y bueno, y para nosotros es todo un honor tenerlo con nosotros. Y hoy Martín nos va a contar un poquito de ejercicios de interpretación con Eco 3D y creo que trae una invitada también de lujo para que nos hable un poquito de resonancia, que le voy a dar la palabra a él para que la presente después. Así que Martín, toda tuya la clase y gracias por estar. No, gracias a vos, Silvia. Creo que las palabras no soy merecedor de semejante elogio. Creo que no creo merecer todo lo que dijiste. Y hoy nos acompaña la doctora Agustina Sancalépore, que es una experta en muchas cosas y entre ellas en resonancia cardíaca. Y como esta clase es una clase de interpretación de eco 3D y resonancia, le pedí que me acompañe como otros años y hagamos algún tipo de dueto en esto de 3D y resonancia. Pero Silvia, ya que hemos perdido tiempo en el inicio, si querés arranco ya. Y como es una clase rara, porque en el fondo esta clase es una clase que se da habitualmente con mucho apoyo de ustedes, hablando, comentando y demás. Hoy por hoy, saben muy bien que por la pandemia no podemos, con lo cual la cambié un poquito, porque muchos tenían preguntas para ustedes y es difícil. Entonces, esta es una charla que di hace poco, que es cómo realizar un eco 3D paso a paso, y creo que pueden ser interesantes algunas cosas. Entre ellas, por ejemplo, mirar cómo se ve en realidad, cómo nos cambió la vida, la vida en imagen cardíaca, hablar de eco 3D. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro estaba configurando el corazón en eco 2D. Durante años lo hemos configurado en 2 dimensiones. Y en el fondo, todos sabemos que la vida no es en 2 dimensiones, sino que es en 3 o más dimensiones. Pero agregarle profundidad a las 2 dimensiones nos hizo ver, plantear, entender, comprender muchas cosas que no entendíamos del eco 2D. Y lo interesante de esto es que uno aprende cosas del eco 3D para usarlas en el eco 2D, aunque no tenga eco 3D. Es decir, cómo nos cambió la forma de ver, porque la forma de ver es la forma que tiene el cirujano. Si ustedes ven aquí, ven una válvula anterior, una valva anterior mitral con su ruptura de cuerda a nivel de A2, del segmento medio. Uno de los puntos fuertes es la valoración de la válvula mitral del eco 3D. Y miren cómo se ve en el eco 3D al lado, en una imagen en vivo, en el cual yo aprieto un solo botón y tengo esta imagen. Es decir, de una imagen típica de 2D, aprieto un botón y aparece esta imagen que ustedes ven ahí, que es igual a la imagen de la cirugía. Es decir, por eso la llaman los ojos del cirujano. Los cirujanos empezaron a entender la ecografía a partir de estas imágenes. Mientras tanto, les voy contando entonces cómo son los 7 pasos. Bueno, lo hemos resumido en 7 pasos, ¿no? Uno es preintubación, en el momento que estamos intubando, ahí estamos viendo cuando yo estoy haciendo un eco transesofágico en vivo. Y de entre los dos, transtorácico y transtorácico, les muestro primero el transesofágico, ¿ok? Porque el transtorácico tiene menor aplicación. Hoy se aplica fundamentalmente para volúmenes ventriculares y para inteligencia artificial, pero no tanto para evolución de la válvula mitral, por ejemplo, como vamos a ver ahora. Ustedes, como ven, yo estoy tomando el traductor, pero antes de tomar el traductor, el primer paso es hacer un muy buen y completo eco transtorácico. Más de la mitad de la información, en muchos casos, ya se obtiene con el eco transtorácico. Lo que yo estoy haciendo va a ser comprobar, corroborar lo que yo vi en el eco transtorácico. Así que esto es clave. El eco transesofágico sin el eco transtorácico es un estudio incompleto. Y nosotros informamos, cuando informamos un eco transesofágico, ya sea 2D o 3D, es
informe de eco transtorácico y eco transesofágico, por más que no lo pidan, por más que no lo facturen, o por más que la vida nos niegue la posibilidad de hacerlo, nosotros tenemos que hacerlo. El segundo paso es el monitoreo, obviamente, preanestesia y con apoyo de médico anestesista. Ustedes saben, chicos, que yo vengo de una generación bastante mayor que la de ustedes, tengo muchas canas, como ven, y esas canas me dieron a hacer, pasé por todo, pasé por hacer transesofágico sin anestesia, pasé por ponerle yo 2 mililitros de propofol como mucho, pasé por hacerlo con anestesista y ahora vuelvo a hacerlo sin nadie. Es decir, como todo en medicina, las cosas van cambiando, van mutando, se va renovando y nos vamos repreguntando las cosas. Bueno, la cuestión es que en estos casos, cuando hacemos 3D, sí conviene el apoyo médico anestesista. ¿Por qué? Porque necesitamos que el paciente respire y no esté con taquicardia, en lo posible que no esté hiperventilando, que no esté tosiendo, en fin, todas estas cosas dificultan la captura. Por supuesto que con equipos nuevos, esto como con los tomógrafos, todo lo nuevo hace que el tema de la respiración, el tema de la frecuencia cardíaca, ya no sea una molestia. Pero bueno, es importante entender que a veces es mejor tenerlo anestesiado y demás. Y aquí vemos imágenes del transesofágico 2D. Lo que hacemos no es ni más ni menos que tomar vistas de las vistas habituales y clásicas del eco transesofágico 2D. Es decir, podemos, ustedes como saben bien, en el eco transtorácico, ustedes tienen las vistas 3 cámaras, 4 cámaras, 5 cámaras, eje largo, eje corto. Definámosla ahí como las 5 cámaras, las 5 vistas clásicas. Bueno, esto es lo mismo. Las 4 vistas o 5 clásicas son 0, 90 grados, 45 y entre 120 y 150 en una vista de 3 cámaras. Yo con eso tengo ya las vistas clásicas. Por supuesto que tengo muchas más, pero con esto me sitúo y a partir de cada una de estas vistas ya hago una adquisición de imágenes. El tercer paso, entonces, es la adquisición de imágenes. Y yo las puedo hacer. En un modo vivo, aprieto un botón y veo directamente la válvula o lo que quiero ver. En este caso, se me voy a mostrar con una válvula mitral o una válvula aórtica. Lo veo en tiempo real, directamente. O puedo verlo con zoom, mejor todavía, porque apunto todos los ecos hacia ese lugar y lo que hago es a través de un software especial, el zoom me permite entonces con un zoom 3D mirar en un solo paso en tiempo real mejor la válvula o lo que yo quiero mirar. Y lo otro es volumen completo, con el cual yo tomo en varios latidos, tomo todas las caras del corazón, como si tomara 3 cámaras, 2 cámaras, 4 cámaras, 5 cámaras, y luego lo armo y lo ensamblo, ¿sí? Bueno, todo tiene su pro y su contra en cada uno. Vamos a ver el tiempo vivo en vivo, cómo se ve. Como les decía, directamente. Ahí yo pasé a modo 3D vivo, directamente. Vuelvo a 2D, botoncito, toco y paso otra vez directo, otra vez al 3D. Claro, ustedes dicen, ¿pero qué está viendo ahí, doctor? Bueno, obviamente, ahí tengo que jugar con el traductor, sacar y poner, para ver un poquito más. De esta manera tengo volúmenes piramidales de dimensión variable, tengo una alta resolución espacial y una menor resolución temporal, ¿sí? Vamos entonces a tiempo real zoom, que esta es una de las estrellas del equipo. Miren ustedes cómo se ve, vamos a entrar de entrada. Yo tengo una válvula aórtica tricúspide casi normal y rápidamente con zoom 3D estoy viendo lo que ustedes están viendo a mi derecha, que esto sí no es en tiempo real, sino que lo hice después para que lo vean, lo grabé para que ustedes lo miren, ¿sí? Lo grabé en una isla de edición para que lo vean mejor y miren cómo se va viendo en vivo y cómo lo estamos viendo en la isla de edición. Es decir, acá lo estamos viendo desde el anillo de la unión sinotubular, que es el único anillo real que tienen las válvulas, que es la unión sinotubular. En el fondo se ve la válvula aórtica, aquí lo estoy viendo desde el tracto de salida. Miren ustedes la parte superior, siempre arriba tenemos la aurícula izquierda, la parte superior lo que tenemos es lo que correspondería a la fibrosa microaórtica, prácticamente ahí, entrando ahí, y ahí lo estoy viendo desde el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Del otro lado lo estoy viendo con un software especial, un software que me permite ver un poquito mejor, que se llama Transiluminación. Esto es nuevo, esto es muy novedoso, pero en el fondo se ve exactamente igual. Y miren ustedes cómo pasé del 2D. Con un solo botoncito lo toqué. Ustedes que son jóvenes, esto lo van a vivir una vez que pase la crisis en Argentina, que será pronto, según me dijo Silvia Majul, me contó que dentro de muy poco se acaba la crisis, y ustedes tendrán la posibilidad de tener estos equipos ya con el software incorporado. Ustedes piensen que cuando apareció el Doppler tisular,
costaba $30.000 el módulo, el software, y lo tenían algunos nada más. Y después vimos que servía para 3 cosas que hoy por hoy viene incorporado y nadie les cobra un solo centavo más. Con esto va a pasar lo mismo, es cuestión de tiempo nada más. Va a venir incorporado con los equipos, ustedes van a apretar un botón y van a ver todo esto. Y esto va a ser muy poco tiempo en el mundo. Bien. En este caso tenemos una menor resolución temporal, pero muy buena resolución espacial y es ideal para ver en vivo la válvula mitral. Y por último, la adquisición es en tiempo completo. Ahí puedo adquirir mucho más ecos, para que me entiendan, un volumen piramidal mucho mayor. ¿Por qué? Porque voy capturando distintos lados y después lo ensamblo, ¿sí? Entonces, adquiero en 2 latidos, según el software del equipo, o en 4, o en 6. Claro, cuanto más latidos tengo, más chances tengo que me ensamble mal. Claro, es mucho más fácil apretar un botón y ver directo. ¿Qué hago yo? Bueno, hago las dos cosas. Tomo en vivo y también tomo el ensamble según lo que quiero ver y demás. ¿Qué pasa qué problema tengo con el volumen completo cuando tomo todo? Bueno, los problemas que tengo es fundamentalmente, como les conté, vamos para atrás, ahí, como les conté, son los defectos del ensamble, se llaman defectos de stitch, defectos de ensamble. Claro, si yo tengo una cara y la junto con esta, puede ser que acá en vez de estar unido perfectamente bien este dedo con este dedo, esté así. ¿Ven? Efecto de ensamble. Bueno, eso es un problema que tenemos. La resolución espacial y temporal es buenísima, pero obviamente tenemos el defecto del stitching. Veamos cómo se ve. Acá estamos viendo un jet excéntrico con un flujo de convergencia proximal que me está diciendo que hay un problema en la valva. Aparentemente parece la valva posterior, hay prolapso de valva posterior, y empiezo a tomar. Ven, toma una imagen, otra imagen, otra imagen. Ahí va tomando abajo, vemos el electro. Y de repente, es alergia. Espérenme. Iba a estornudar, Silvia, perdón, estoy con alergia. No es COVID. De repente, ustedes van a ver, ahora van a ver que sigue capturando, sigo capturando en color y demás. Y a ver si lo pueden ver. Y ahí capturé con color y arriba se ve lo que capturó. Todo esto hay que editarlo, es cierto. Hay mucho trabajo offline, es cierto. Por eso esto se hace en el momento, se captura, no se mide. Y el diagnóstico yo ya lo hice, miren ustedes, ya lo hice en el 2D donde vengo, estoy diciendo que hay prolapso severo de valva posterior mitral. ¿Sí? Bueno, esta es la forma que tenemos. Ahí vemos otra captura más, creo que ya con 6 latidos, cómo se va mejorando y se va viendo. Claro, ustedes están viendo el crudo, pero no están viendo la edición. Vamos a ver la edición, cómo se ve mejor. ¿Hay trabajo offline? Sí, como les dije, sí, hay. A ver si pasa, ahí pasa. Y ahí viene lo del análisis online, o sea, en el momento. Veamos. Por ejemplo, aquí tengo con Zoom 3D en tiempo real, viendo el mismo paciente, y ahí lo estoy viendo en el momento que estoy haciendo el transesofágico. Esto no es offline, es en el momento, y ahí voy a empezar a ver cómo se ve la ruptura de cuerda de bala posterior. Tengo que girar, ahora lo voy a girar porque ustedes lo vean mejor. Lo voy a girar y lo voy a poner en posición anatómica, porque esto es la parte anterior, acá arriba. Ahí lo giro, ahí lo giro, ahí lo giro, y de repente veo arriba anterior, fibrosa mitroaórtica, aurícula izquierda, abajo valva posterior, y ahí se ve la ruptura de cuerda y el gap, el agujero que queda en el medio, la insuficiencia mitral excéntrica por encima de la valva anterior. No lo tengo con color, porque no lo estoy viendo con color, pero sí lo estoy viendo en blanco y negro. Bien, esta es la forma que tenemos de ver un eco 3D. Sigamos un poquito más. Y así vemos entonces, una vez que corregimos y lo podemos poner para mostrar, y acá vemos una valva anterior con un cleft, una enorme hendidura de toda la valva anterior, está partida. La valva anterior, como ustedes saben, tiene una forma tipo de lengua, acá la lengua está partida por la mitad, y ahí se ve un cleft de valva anterior en tiempo real, en el momento lo estoy viendo. Aquí estamos viendo una ruptura de cuerda tendinosa de valva posterior. Ahí ven una especie de trompa de elefante con la ruptura de cuerda tendinosa, porque esa trompa de elefante es el prolapso que invade el espacio de la aurícula izquierda a nivel del segmento medio de la valva posterior. Arriba siempre la valva anterior, arriba siempre la anterior, abajo siempre posterior, y aquí lo vemos en adquisición. Miren ustedes la diferencia de cómo
se ve un tiempo real de una adquisición full. Esto lo vi offline, esto lo vi online. El diagnóstico ya lo vi en 2D, como ustedes les dije. Lo que estoy haciendo es confirmando bien los segmentos, cómo está el resto del aparato valvular, en fin, el tamaño del anillo, que se ve como ninguno otro, ahora lo vamos a ver cómo lo medimos. Y en la captura full con varios segmentos, con varios ensambles, tengo una visión mayor. Yo acá se los achiqué para demostrar un poco cómo se ve. ¿Sí? No es mejor uno que otro, los dos son buenos y yo hago los dos. ¿Cuáles son los defectos técnicos frecuentes? Bueno, esto, por ejemplo, con mucho contraste, puedo llegar a pensar que este paciente tiene humo en la aurícula izquierda, tiene smog. Vamos a ver, ahí lo van a ver, y decimos, wow, ¿no? Y yo le bajo el contraste, y resulta ser que lo que tenía estaba poniendo demasiado contraste y por eso no veía bien. Esto es algo que ustedes dicen, bueno, pero es difícil, no. Hay gente que no baja la ganancia y sigue viendo entonces mucho contraste y no llega a ver bien. Eso es una de las falencias. ¿Sí? Otra es, como les contaba, los efectos de ensamble. Miren cómo se ve un volumen sin efecto de ensamble y cómo se ve, ahí lo abro, cómo se ve la válvula mitral con prolapso de ambas valvas y cómo se ve otra imagen con defecto de ensamble. No se entiende nada. Como ven, hay líneas y no hay un ensamble perfecto, con lo cual puede ser que una parte esté pegada más arriba de la otra y otra más abajo, otra de costado. Bueno, esto no sirve para nada, lo que sirve es un volumen sin stitch. Cuando hay defecto de stitch, cuando el paciente respira, cuando tiene una arritmia, cuando tose, cuando se mueve, cuando yo muevo el traductor, hay que estar quieto, 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 con el transesofágico quieto y el paciente en lo posible respirando lentamente y si lo hacen sin anestesia, diciéndole por favor no respire. Bueno, no sé si vamos bien, Silvia. Estamos por el sexto paso y viene el análisis offline. El amplio y extenso mundo del análisis offline. Doctores y doctoras, todo lo que ustedes quieran aprender como método nuevo se aprende siempre offline. Si quieren aprender resonancia, vayan a las 3 de la mañana, vayan el sábado a las 7 de la mañana cuando no hay. Si ustedes pretenden aprender parados mirando a las 3 de la tarde, no van a aprender nada. ¿Cómo se aprende? Con el software, que en el caso de los equipos, voy a decir una marca, perdón, una marca puedo decir, una marca, una. En el caso de Philips es sin cargo, en el caso de otras marcas es con o sin cargo, dependerá, les dan la posibilidad. La realidad es que si no, siempre en los laboratorios está el software y se sientan y aprenden. Y si no lo dejan, bueno, vengan a nuestro servicio que nosotros sí lo dejamos jugar con el software. Pero es clave el análisis offline y es clave la dedicación que ustedes hagan en las nuevas técnicas. Por ejemplo, el Eco 3D. No se aprende Eco 3D si no se está horas de vuelo jugando con el software. El software es como una PlayStation para los varones, una PlayStation gigante. Por ejemplo, vamos a hacer esto. Miren ustedes, vamos a ver planimetría de una válvula mitral, por ejemplo, de una estenosis mitral o de una estenosis aórtica, no importa, es lo mismo. Ya tengo la captura, también ustedes la captura. Al lado me coloco en planos ortogonales, al igual que la tomografía y la resonancia, y de cada un plano ortogonal aparece un plano que vendría a ser parecido al axial. Eso lo manejo yo. Entonces, arriba tengo un montón de cortes, como ustedes ven arriba, estoy viendo cortes tanto en ambos planos ortogonales. Y abajo tengo lo que yo quiero medir. Y miren que es perfecto, ahí me voy alineando, igual que la tomografía, entonces no tengo los problemas del 2D donde no sé dónde estoy alineado. Ustedes pueden medir la válvula aórtica por planimetría en 2D, contiene una muy buena ventana, pero no saben en qué lugar están alineados. Lo mismo pasa con el transesofágico. Yo puedo medir, pero no sé dónde estoy alineado. Entonces, con la corrección de planos ortogonales, yo tengo la posibilidad de alinearme bien, entonces de poder medir lo que yo quiero. Tracto de salida, válvula aórtica, unión sinotubular, diámetro intercero, aorta ascendente, tracto de salida al final, al principio, lo que yo quiero puedo medir abajo y puedo medir el área. Esta herramienta es uno de los puntos fuertes de todo lo que sea tecnología 3D. Tomografía, resonancia y eco 3D.
Entonces puedo hacer cosas como esta, en el cual puedo medir la estenosis de una válvula aórtica en protosístole, en mesosístole y en telesístole, ¿sí? Y puedo medir varios, como ven ustedes, varios cortes en el mismo frame. Acá estoy en mesosístole, que es un buen lugar para medir. Entonces voy desde el tracto de salida, en este caso, hacia, perdón, al revés, voy de la unión semitubular hacia el tracto de salida. Y en el medio tengo 3 frames donde yo puedo medir por planimetría. Recuerden que la medición por planimetría es la medición anatómica de la válvula aórtica. La medición que ustedes hacen por ecuación de continuidad es la medición de la vena contracta, es el área valvular aórtica efectiva, no es anatomía. Anatomía solo se mide por planimetría. Por supuesto que tiene defectos y que no es el estándar, pero como se hace en un solo paso, cuando hay una muy buena ventana, en lo personal lo tomo muy en cuenta, inclusive más en cuenta que la medición del área efectiva por vena contracta, por ecuación de continuidad. Entonces, si yo veo bien los contornos, el lugar más chiquito que veo bien los contornos, en este caso no aquí, puede ser en este frame, perdón, en este instante del frame o en este instante del frame, del corte, y ahí mido entonces por planimetría. Aquí tengo otra área multicorte, en este caso también, estoy midiendo una válvula, en este caso mitral, una estenosis mitral, miren cómo la mido perfectamente bien, y aquí al lado tienen una estenosis mitral por 3D con toda la agresión reumática de la estenosis, ya sea desde la aurícula izquierda o desde el ventrículo izquierdo, abajo del ventrículo izquierdo, arriba del aurícula izquierdo. Entonces, vuelvo a decir lo mismo. Cuando yo pongo los planos ortogonales del 2D, puedo medir esta área directamente. Los nuevos equipos inclusive ya empiezan a poder medirla directamente en 3D sin que lo carguen en planos ortogonales. Sé que los estoy mareando un poco y se están confundiendo, pero es imposible no hacerlo así porque esto requiere, tengo 45 minutos para contarles un poco cuáles son los puntos fuertes y cómo se mide el eco 3D. Otro de los puntos fuertes es la medición del anillo mitral. Nadie mide mejor el anillo mitral que el eco 3D. Un anillo mitral que podemos preguntarnos y filosofar si existe o no, porque está compuesto por tejidos diferentes de un lado y de otro, pero a fines prácticos y docentes lo vamos a medir y lo medimos. Y miren cómo con 3D tiene la morfología del anillo mitral con una altura máxima a nivel de la unión de la valva anterior con la fibrosa mitroaórtica, es el cuerno mayor, el cuerno posterior, y lo más bajo, lo más apical, es el diámetro intercomisural. Lo voy midiendo como les mostré aquí al lado, entonces voy punto por punto, voy girando el ventrículo y tomo los 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos de los extremos del anillo, 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos. Entonces te puedes girar todo el corazón y poner todos los puntos en cada giro que estoy haciendo, obtengo este que es el anillo mitral, como ven ahí. De ahí puedo montar un montón de medidas, desde el diámetro intercomisural, el diámetro anteroposterior, la altura del anillo, la altura máxima del anillo, el perímetro, la circunferencia, en fin, puedo hacer lo que quiera con el anillo. Vamos a un caso simple, si te parece. Vamos a un caso bastante típico, ¿sí? En el cual podemos ver algunos de los errores que se pueden cometer en el 2D. La culpa no la tiene el 2D, porque el 2D no le vamos a echar la culpa a una herramienta tan fantástica, tan útil y que nos va a seguir siendo útil por los siglos de los siglos. Pero sí vamos a entender los puntos débiles del eco 2D a partir de lo que entendemos del eco 3D. Ustedes miran la válvula mitral que está arriba en 2D, pueden ver que parece prolapso, pero no sé si pasa por encima del plano del anillo. Veo festones como festones prolapsantes, veo falta de aposición, la veo elongada, la veo rara, la veo enferma, y de repente lo que veo es un jet, como ven ustedes abajo, un jet de insuficiencia mitral. Podemos cuantificarla a ojo, no está bien, pero lo hacemos aunque no esté bien, y nadie de ustedes lo va a dejar de hacer, ni Silvia lo deja de hacer cuando lo ve. Que no lo diga es otra cosa, pero siempre somos subjetivos y estamos mirando y decimos, me parece severo. Ok. Pero tenemos que cuantificarlo, porque nos mandan a cuantificar. Y en ese jet de insuficiencia mitral excéntrico, ya sabemos que hay alteración orgánica, porque siempre que hay un jet excéntrico hay alteración orgánica.
Y si el jet es excéntrico y pasa por encima, como en este caso, de la valva anterior, entonces o es un prolapso de valva posterior o es una retracción de la valva anterior. Algo de esto tiene que estar pasando. Bien, vamos a ver. Acá vemos inclusive esto que en una época se llamaba pseudo prolapso de valva posterior, que cuando no es prolapso, pero parece como que hubiera un festón que está, no está por encima del plano del anillo, sino está antes del plano, lo estamos viendo aquí arriba. Bien, medí la cuantificación, no sé si está Agustina escuchándome, la doctora Isacalé por está ahí. Medí la cuantificación y me dio 0,3 centímetros cuadrados de PISA, con lo cual el informe del eco transtorácico era insuficiencia mitral moderada. Bueno, ustedes la ven y dicen, no parece moderada, ¿no? Claro, esos son los problemas que tiene los jets excéntricos, que siempre infraestiman, siempre infraestiman, siempre infraestiman. Miren ustedes lo que estamos viendo ahora, que es el eco 3D de esa misma imagen. Primero, vemos una valva anterior, siempre arriba de la valva anterior, cómo realmente está retraída y deja un agujero, una imagen oval, que es el gap de insuficiencia mitral. ¿Sí? Ahí lo estamos viendo. Al lado, tengo la representación del anillo y de las valvas y de la superficie valvar. Miren cómo parece que hubiera una caminata lunar. Lo normal es que esto sea absolutamente liso. Sin embargo, cuando pasa por encima del plano del anillo, esto se vuelve rojo. O sea que no hay un solo punto que esté pasando por encima del plano del anillo hacia la aurícula izquierda, con lo cual entonces no habría prolapso. A pesar que hay pequeños festones como caminata lunar prolapsante que tiene que ver con la enfermedad de la válvula mitral, que puede ser también una enfermedad degenerativa. Pero miren qué interesante cómo se ve el jet, cómo lo veíamos antes y cómo lo vemos ahora. Veíamos un jet excéntrico que estaba subestimado. ¿Cómo no va a estar subestimado? Si cuando lo veo de frente es prácticamente, le diría, un boomerang, es como una vela entera que está pasando por encima de la valva anterior, perdón. Y miren cómo se ve desde el ventrículo izquierdo, múltiples jet de flujo de convergencia proximal, todos juntos que hacen un gran jet. Es decir, por eso les digo, no es por criticar el 2D sin sentido, sino porque entender que el 2D es una excelente herramienta, pero que nos muestra parte de la historia y que hay parte que no la estamos viendo, pero la tenemos que imaginar y tenemos que entender que ese es un punto débil del 2D. Para eso sirve el Eco 3D. Acá lo estamos viendo un poquito ya, un poquito mejor, el jet que pasa por encima de la bala posterior. Aquí vemos con color y sin color. Miren el abanico de color. Miren abajo el múltiple que lo vean en eje corto. El eje corto nadie les indica que lo vean, salvo quizás los profesores del curso sí, le dicen, pero no en los libros, no en los artículos, y uno puede ver múltiples flujos de convergencia con paciencia en el transtorácico del eje corto y color. Mucha paciencia, sí, ahora les voy a mostrar un caso. Bueno, acá lo que estamos viendo entonces es la cirugía de este paciente, y miren cómo se ve que no llega, que no coapta, que la valva anterior está engrosada, opaca, hasta parece mixomatosa de la apariencia quirúrgica. Sin embargo, esos pequeños festones prolapsantes se ven ahí, se ve toda esa caminata lunar, y el cirujano intenta llegar, y miren cómo no llega. Esta no es una valva irreparable, fue a un reemplazo con prótesis, obviamente, porque no es reparable. Seguimos un poquito más y ahora vemos ese mismo paciente. Lo que hacemos es mirar el área de la vena contracta con análisis offline para ver cuánto mide la vena contracta en planos ortogonales, que es mucho mejor que verla por 2D, y el área de la vena contracta nos dio 1,34 centímetros cuadrados. Si la vena contracta es cuando los glóbulos rojos se comprimen para pasar por un orificio, la vena contracta lo que hace es simular el contorno del orificio. Es como si fuera que yo estoy pasando por el marco de una puerta, el marco es el orificio anatómico, yo, glóbulo rojo, me contraigo, paso con la sangre por ahí, y la silueta de la sangre que dibuja el marco es la vena contracta. Por algo se llama vena contracta. Bueno, la vena contracta del área medida directamente por se puede hacer por 3D, midió 1,34, con lo cual estábamos ante una insuficiencia mitral severa y no, como decía, el eco torácico, que era moderado.
Miren, por ejemplo, otro caso en el cual hay múltiples de flujo de convergencia proximal. Esto se ve con 3D, ni con resonancia, ni con tomografía, ni con nada. Esto se ve con transesofágico 3D, por eso es el gol estándar para evaluar la válvula mitral. Miren cómo se dibuja la silueta del orificio anatómico por 3D con la silueta de la vena contracta con el color. Esto corresponde a esto anatómico, esta vena contracta corresponde a esto anatómico, y esta vena contracta corresponde a este más chiquito anatómico. Si yo lo veo de perfil, digo insuficiencia moderada. Si lo veo de frente, digo severa. Otro caso de una paciente que estaba informado insuficiencia mitral moderada por 2D. Bien, esta es la cirugía de esta paciente, es una paciente Barlow con dos valvas absolutamente mixomatosas, sobrantes por todos lados. Miren cómo se ve una enfermedad de Barlow en cirugía y cómo se ve con eco 3D. Ahí el cirujano está viendo otra vez, está tratando de ver cómo es la aposición de ambas valvas. Todo esto en la línea intercomisional. En este caso no hay ruptura de cuerda. Está intentando ver qué hace, si una plástica o no hace una plástica. ¿Qué hace? Bueno, esta chica fue una plástica mitral. Aquí estamos viendo ahora una válvula tricúspida en face, que significa directamente en vivo. El doctor Lang ha hecho de esto un arte, una ciencia y una nueva forma de ver la válvula tricúspide, que es verla en eco 3D, sobre todo transtorácico. Aquí yo la estoy viendo en eco transesofágico, y también según la posición del catéter, de donde pasa el catéter de un marcapasos, puede molestar o no a las valvas tricúspidas. Lo mejor que hay es que pase la comisura entre valva septal y la valva posterior, que son las valvas más chicas. Recuerden que la valva anterior septal, la valva anterior tricuspidia es la más grande, que es la que recorre toda la pared libre de la valva anterior. Aquí estamos viendo una comunicación interventricular multifenestrada. Este es un caso que hicimos con el doctor Munín en el CEMIC, en uno de los primeros estudios transesofágicos que hemos hecho. O me equivoco, esto lo hice yo después. No, esto lo hice después. Pero es muy parecido al caso de Martín Munín, y lo hicimos juntos. Bueno, y aquí vemos, como ven, varios agujeros en la pared que comunica la aurícula izquierda con la aurícula derecha. Bien. Lo nuevo en eco 3D es esto que les muestro, solamente para que vean. Esto es la transiluminación, es una linterna que se pone adentro del corazón, y de acuerdo a donde pongo la linterna veo mejor o peor el tejido. Es un juguete, es un chiste, es un software. Un poco más, no voy a dejar de ver que es un prolapso con ruptura de cuerda tendinosa de bola posterior. Parece ser más parecido al tejido real, es cierto, pero es nada más que eso. En el fondo es un juguete, la transiluminación, se ve mejor. Algunos trabajos informan que se hace un poquito mejor de diagnóstico, es probable. Miren qué increíble cuando yo voy, cómo corro la luz con el dedo. Mi dedo está corriendo, es una linterna que está mirando atrás, adelante, la válvula, por adentro, por atrás, y hago foco donde quiero hacer foco con esta linterna. Esto es transiluminación. Una cosa fantástica que tienen los nuevos equipos modernos, ¿no? Cada máquina, cada marca tiene su software diferente, digamos. Bien, seguimos. Vamos a ver si... esto es lo último que les cuento, el séptimo paso, que es integrar las imágenes. Nosotros lo que hacemos es, miren ustedes, es algo muy interesante, que es realizar una fusión, como les decía, de eco transtorácico y eco 3D en tiempo real, y ponemos entonces imágenes de 2D, imágenes de 3D, imágenes de, inclusive esto está sacado con transtorácico 2D, en fin, todo esto lo ponemos y mostramos, por ejemplo, como esta grieta que hay, esta indentación entre P2 y P3 en este caso, y cómo se ve esta grieta que producía insuficiencia mitral, y lo mostramos de esta manera. Es decir, esta es una buena forma, esto es el 3D, el de Hertz Model del 3D, que permite con una captura del corazón en la vista apical, una captura en 3D en solo y en 20 segundos genera
la fracción de eyección, los volúmenes del ventrículo izquierdo, la fracción de eyección y los volúmenes de la aurícula izquierda, lo mismo del ventrículo derecho. Todo esto lo hace solamente en 24 segundos. Esos son los nuevos equipos que hay, que ustedes van a ver tener la posibilidad de manejar en los próximos años. Aquí está lo mismo. Esto es lo mismo. Así que, en definitiva, esto iba un poco para los que hacen eco transesofágico. Tómense su tiempo. El relaxing y el anestesista son claves. Ojo con los artefactos, con la ganancia. Trabajar on y offline. Y sobre todo, lo último y lo más importante es abrir la mente. Abrir la mente para entender que aunque no tenga un ecógrafo 3D, yo tengo que abrir mi mente para entender cuáles son los errores que cometo en el 2D en el día a día. Bien, esto ya es otra cosa. Silvia, ¿cómo estamos? Muy bien, Martín. Bueno, a ver, les quiero mostrar, a ver si les puedo mostrar algo rápidamente. Bueno, estas son cosas que hacemos con nuestro técnico estrella, el técnico licenciado en bioimágenes Martín González. Trabajamos con corazón de chancho, también lo hacemos con el doctor Mauro Díaz Renfijo. Trabajamos con corazón de chancho, sobre todo son chiquitos, estos se pueden comprar en cualquier mercado chino grande, y la realidad es que se los recomiendo porque es muy, muy útil trabajar con corazón de chancho. Ustedes ya lo vieron, les quiero mostrar otra cosa, a ver si vamos rápido. Rápido, espérenme. Vamos a ir más rápido, más rápido, más rápido, un poco más. Lo que yo quería mostrarle es cuáles vienen los lados de la vena contracta, por eso la medición por 2D tiene muchas falacias. Este es el lado del eje corto de la vena contracta, este es el eje largo de la vena contracta, o sea, el eje mayor de la vena contracta. En realidad, siempre la vena contracta también, como les dije, simula el contorno del orificio. El orificio nunca es no tiene una morfología lógica, tiene forma de cualquier cosa, como esto que está acá abajo. Por eso la vena contracta hay que medirla en varios lados. Pero quería mostrar otra cosa, que era el eco, espérenme, ya llego. El Hertz Model, esto es algo que lo medimos, como les contaba, parte de una medición en 2D, y yo toco un botón nada más, y en 24 segundos me da todo esto, con lo cual tengo un montón de medidas, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, y los nuevos equipos también, aurícula derecha y ventrículo derecho, todo en el mismo lugar. Después hago lo mismo y puedo tener también strain, todo esto en 20 segundos nada más. Bueno, este es un caso también con una grieta, como les mostré recién. Vamos a seguir porque no hay mucho tiempo. Quiero mostrarle estos casos que les voy a mostrar ahora. Esta es una indentación con una ruptura de cuerda tendinosa, y miren cómo se ve dos flujos de convergencia proximal. Esto no se veía en 2D. Aquí tenemos la imagen del 2D color, aquí tenemos la imagen del 2D transtorácico, transesofágico, ruptura de cuerda tendinosa de bola posterior, valva Flail, se rompió la cuerda, jet excéntrico por encima de la bola anterior. Parecía que el caso estaba definido, pero hay que seguir rotando y mirando, y nos encontramos con que hay doble flujo de convergencia proximal, y esto se vio con eco 3D. Y se ve con eco 3D muy rápido y bastante sencillo de ver con los equipos modernos. ¿Por qué había dos jet y dos flujos de convergencia? Porque la valva posterior tenía una ruptura de cuerda tendinosa en P2, en el medio de la valva, pero al costadito, yendo hacia P3, tenía, además de eso, una indentación, una grieta, debido a la degeneración mixomatosa y dermatosis de diferente origen y diferentes, inclusive independientes, para poder medirlos. Bien, seguí un poquito, lo quiero mostrar porque es más complicado, que es la medición de la vena contracta. Esto quería mostrarles, acá, esto. ¿Se acuerdan que vimos antes ese prolapso severo de ambas valvas? Una enfermedad de Barlow, esta chica joven que tenía insuficiencia mitral cuantificada como moderada, ambas valvas estaban prolapsando, sobra tejido por todos lados, y yo les mostré que el jet, como ven ustedes aquí, el jet había más de 4 jets, 1, 2, 3 y 4, estos están fusionados, y que esto correspondía a esta vena contracta, esto. Bueno, ok. Y les dije, y si ustedes se llevan esto de esta clase, ya ganaron la clase, les dije
que el eco transtorácico 2D podía servir si tenían paciencia, dedicación y profundidad cuando lo hacían, y lo hacían eje corto con color. Este mismo caso, esta es la cirugía, ya la vimos. Bueno, no puedo creer, no está en esta clase. Bueno, no está en esta clase porque entonces agarré la clase. Bueno, la cuestión es que lo que quería mostrarles, y ustedes imagínenselo, porque para hacer eco hay que tener mucha imaginación también, entre ver las imágenes de la cirugía de vuelta, que son muy interesantes. El eje corto, cuando tengan una insuficiencia mitral, háganlo expirar lentamente. El paciente expira, le dicen no respire, saque todo el aire, aguante lo que pueda, busca el eje corto con color, graban eso, le dicen que respira el paciente y lo tienen frisado ese loop con color en eje corto. Y luego pasan frame por frame con el trackball, frame por frame, y van a ver la línea intercomisural. Esa línea intercomisural van a ver que a veces pueden detectar dónde está el flujo de convergencia proximal. Y donde está el flujo de convergencia proximal, hay un agujero. Y si hay dos flujos de convergencia, hay dos agujeros. Y si hay múltiples flujos de convergencia, toda la línea intercomisural está comprometida. Esto no lo pueden ver con ojo directo, en vivo, con el corazón latiendo. Tienen que frizar y tienen que pasar frame por frame de protosístole a telesístole. Bien. Bueno. Acá está. No lo tenía, Silvia. Mirá. Lo encontré. Acá está. Eje corto. Miren ahora. Lo veo en tiempo real. ¿Qué veo? Y es difícil. Vamos a ver de vuelta. Otra vez. Mismo caso, ¿eh? Lo estoy viendo. ¿Qué veo? Y viendo color ahí, no sé, no lo veo bien. Ok, lo veo en cámara lenta. Y veo que este flujo de convergencia proximal corresponde aquí, que esto corresponde a este, y este corresponde a esta. ¿Lo ven? Perdón, al revés. Este corresponde acá, este en el medio, y este corresponde al chiquito. Es decir, poniendo frame por frame, yo podía ver, ahí lo voy a frizar, ahí lo friso, podía ver que esto corresponde a esto que está acá, este corresponde a esto, y coincide con los segmentos lateral, o sea, P3, P2 y P1, o A3, A2 y A1, coincide con los segmentos. Es decir, miren cómo frizando y yendo frame por frame, termino viendo estos flujos de convergencia proximal en eje corto. ¿Se puede? Sí. ¿Qué hay que hacer? Profundizar. Si ustedes quieren ver esto en tiempo real, no lo van a ver. Aprendan, busquen, entrénense en eje corto en insuficiencia mitral. Se van a llevar sorpresas y esto no está en los libros. Bueno, muy bien. Esto no. Vamos a mostrarle algunos casos para ver. Este paciente de 51 años que tenía un posoperatorio de comunicación interauricular a los 25 años, estaba asintomático, le hicimos un eco, y en el eje corto, rápido, me quedan 2 minutos y le doy lugar a la doctora Giancalepore. En eje corto se veía que la valva anterior está partida, y cuando la valva anterior está partida en eje corto, muy probablemente sea un cleft. Cuando el jet excéntrico tiene origen y dirección excéntrica, puede ser un agujero. Entonces, valva anterior partida en eje corto, origen del jet excéntrico, dirección excéntrica, origen excéntrico, ¿qué fue? Bueno, ahora vamos a ver. Y encima algo que me está obstruyendo el tracto de salida, como una membrana, como un tejido de la valva anterior partido que atraviesa el tracto de salida. Entonces terminó siendo con antecedente de seguida tipo osteoimprimum, un cleft mitral que es el que vimos antes. Este cleft mitral, que con un solo botón, tocando el 3D, un solo botón, hacemos diagnóstico en segundos de cleft mitral. ¿Sí? Ok.
Me salió esto ahora. Silvia, ¿estás? Bien. Bueno, Vamos. para cumplir con los tiempos establecidos hay muchas cosas para mostrarle. Como final, en estos 2 minutos, y le dejo a la doctora Sengalépore con resonancia, les vuelvo a decir los consejos más importantes. No van a aprender Eco 3D mirando una clase en 45 minutos, sino lo importante es que abran su mente entendiendo que lo que estamos viendo en el día a día puede no ser tan real, que si uno entiende los puntos débiles del Eco 3D, va a entender mejor y va a tener menor variabilidad inter e intraobservador. Y esto implica que los jets excéntricos infraestiman y son orgánicos, y esto es una ley, es una regla, y es siempre así. Entonces yo estoy infraestimando, entonces cuando estoy haciendo esto, que para aprender un método nuevo, ya sea 3D o resonancia, hay que darse fuera de hora, hay que hacerlo en otros momentos. No esperen a aprender en el día a día, en el día, digamos, en la actividad diaria. Se aprende después. Siempre les digo lo mismo, estoy a su disposición para lo que necesiten y consultas. Nos rompió el Eco 3D en estos momentos, pero bueno, estamos esperando que tener uno nuevo, si es que vamos a poder tenerlo por la crisis. Pero, insisto, esta crisis va a pasar y ustedes van a manejar esto no en un tiempo no tan lejano. Muchas gracias. Gracias Y a ahora vos, dejo, Martín. no, gracias a usted, Silvia, por invitarme. Muchas gracias a usted. Antes que la presentes a la excelentísima doctora Ciancale, yo te voy a desafiar a algo, Martín, y les cuento a alumnos que esto no está planificado. Eh, recuerdo cuando comenzaban a aparecer las imágenes en 3D, muchos criticaban el Eco 3D y decían, no es más que una imagen bonita y no aporta mucho más. Pero vos en el tiempo y gracias a tu experiencia y a tus publicaciones que avalan tu experiencia, nos has demostrado la gran utilidad que tiene el Eco 3D. Así como nos mostraste en 7 pasos, ¿podrías llegar a decir 7 puntos en los cuales el Eco 3D te ha enseñado cosas? Así como nos planteaste en el prolapso de la válvula mitral. Sí, sí. Una de las cosas que nos enseñó el Eco 3D es que no todo lo que vemos es real. Y uno asumió muchos cálculos, como obviamente como fidedignos y como reales, y esos cálculos tienen muchos errores. Hay una ley también que es importante. Primero, los cálculos tienen que ser todos, porque para poder decir que un cálculo sirve poco, hay que agotarlo de hacerlo, hay que cansarse de hacerlo. Punto uno. Punto dos. Una vez que uno ya los hizo y tiene mucha experiencia, se da cuenta que cuanto más números, cuanto más cálculos tiene una fórmula, más chance de error tiene. Y eso también lo pudimos comprobar y demostrar con Eco 3D. Saber, por ejemplo, que el tracto de salida no es circular, saber que los jets excéntricos infraestiman y siempre son orgánicos, saber que con el método PISA estamos hablando de un solo agujero, porque yo digo, ore tanto, y como no hay otro agujero, no hay otra insuficiencia. ¿Y por qué tengo que ser tan soberbio de decir que hay un solo agujero si estoy viendo en 2 dimensiones, cuando la vida es en 3 dimensiones? Por ejemplo, ver, por ejemplo, el cleft mitral, verlo en segundos nada más, cuando los pacientes con cleft mitral andan deambulando por consultorios y no les hacen este diagnóstico, o solamente los grandes ecografistas de Argentina lo hacen rápido, pero el medio les cuesta mucho, porque es difícil de ver un cleft, es muy difícil. Hay que ver la bala partida, imaginárselo. En 2D es muy difícil, con 3D es facilísimo. En fin, poder, por ejemplo, eh, una cosa importante, medir anatómicamente la válvula aórtica, y cuando uno se alinea, como les mostré yo en planos ortogonales con el 2D, uno puede medirse y puede medir el área por perimetría mucho mejor que por 2D directo. Eh, no es perfecto todo, no es increíble, y el transtorácico te diría que sirve para volúmenes nada más. Hemos hecho diagnóstico de cleft con transtorácico, hemos hecho diagnósticos de ruptura de cuerda con transtorácico, pero en el fondo son contados. Y lo podemos decir nosotros que hemos trabajado desde el año 2005 con transtorácico 3D. Fuimos los primeros en Argentina y compartimos los primeros en hacer transesofágico 3D. Y la realidad es que el transtorácico hoy sirve mucho para volúmenes y para disminuir la variabilidad inter e intraobservador. Con un volumen en 3D, medir presión de inyección por inteligencia artificial. Lo puede hacer vos
Lo puede hacer un médico joven, un fellow, un alumno del curso o un técnico, quien quiera. Mide 4 cámaras, le ponen el electro, aprieta un botón y el equipo hace todo. Lo interesante es que con ese loop siempre va a dar la misma fracción de eyección, haga quien lo haga. O sea, yo les doy el mismo loop a 40 médicos y los 40 va a dar 65% de fracción de eyección con inteligencia artificial. Es decir, eso es muy interesante. Eso va a disminuir la variabilidad intra e interobservador. Por transorácico me quedo con eso. Y transofágico, la estrella es la evaluación de la válvula mitral. Hemos aprendido inclusive a entender por qué la válvula mitral tiene la forma que tiene. ¿Por qué se cierra como se cierra? ¿Por qué esa posición? Un montón de cosas hemos aprendido. O sea, el disco 3D nos enseñó para después aplicar todo en el 2D. Yo te conté 6 cosas. Me parece que te estás guardando la séptima, que es la tricúspide, y quiero que nos digas algo de la Ah, tricúspide que te enseñó el 3D. sí, bueno, Robert Lang nos enseñó mucho esto, vos sabés muy bien, hemos dado charlas con imágenes de él, tanto vos como yo, y él nos enseñó que se ve mejor por transtorácico y no por transesofágico, que se ve mejor, y hoy por hoy la evaluación del anillo de este tricuspidio, que también se puede hacer, y de las 3 valvas de la valva tricúspide se aprendió un montón, y sobre todo, por ejemplo, entender que la insuficiencia tricuspidia puede llegar a ser originada por una mala posición del catéter y que colocar mejor ese catéter nos puede dar una ayuda mejor. Los cirujanos se basan mucho hoy en la tricúspide por 3D y en la mitral también, en la estrategia quirúrgica. Ellos aprendieron a ver el eco por 3D. Yo les puedo asegurar que por 2D hay muy pocos cirujanos que entendían lo que estábamos diciendo. Hoy los cirujanos ven el eco 3D y la verdad no necesitan ni siquiera que les cuente. Ni siquiera, ni les hablo y ya entendieron lo que tienen que buscar y lo que tienen que ver. Y eso fue también con la válvula tricúspide. No se ve bien la válvula pulmonar, no se ve. La pulmonar no se ve bien, creo que hasta se ve un poquito mejor con 2D. Es muy difícil por la posición encontrar una buena imagen pulmonar de 3D. Desafío superado, doctor Lombardero. Le dejo la coordinación con la doctora Ciancalepore. Coordine usted esta segunda parte de la clase. Bueno, muchas gracias, doctora, por invitarme. Ha sido usted muy amable. Doctora, ¿Agustina está ahí o está pensada? Eh, no la escuchamos. Ahí está, no podía. Hola, Ah, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Silvia y Martín. Es un honor para mí. Bueno, el doctor Lombardero me pidió un poco que veamos un caso a través de las imágenes para ir interpretando. No sé si tienen micrófono, si tienen micrófono y se animan a ir hablando, va a ser mucho más divertido. Si no, doctor, lo pongo a usted a prueba y vamos charlando. gracias, sí, gracias. Bueno, en principio lo que les traigo acá es una resonancia tal cual como se adquiere. Este es un paciente de 61 años, ahora tiene 61, o sea, tiene 60 años, que se pide una resonancia, pues está en plan quirúrgico, con antecedentes de un tronco 40, de A severa, CX severa y una CD total que había sido angioplastiada en su momento. Em, con una insuficiencia mitral de grado moderado, entonces la resonancia la piden un poco en plan quirúrgico, la piden para ver la viabilidad inferior y más que nada para ver un poco el mecanismo, digamos, la asociación. Ustedes saben que muchas veces la insuficiencia mitral moderada, si la consideramos como isquémico, de causa isquémica y tenemos un territorio, ese territorio que vamos a irrigar tiene viabilidad, uno podría esperar que al revascularizarlo esa insuficiencia mitral mejore y no sea un paciente, y sea solo un paciente para tratamiento mediante revascularización por puentes y no tratar la válvula. Un poco esa fue la idea de esta resonancia. Lo primero que hacemos, bueno, el paciente ingresa al resonador, obviamente ya sabemos lo que puede, lo que no, son marcapasos que en ese resonador no se puede, que tenga algo de metal, nos va a generar bastante artificio. Los stents se pueden angioplastiar pasados el mes, es más seguro. Si hay una necesidad urgente de hacerlo antes del mes, se puede hacer. El riesgo de esto es que el metal toma calor y que pueda moverse, digamos, por eso es que uno prefiere esperar un mes.
Lo primero que hacemos es acostar al paciente en el resonador y se adquieren estas imágenes, no sé si ven la pantalla, cualquier cosa me dicen. Como ven, son imágenes de muy baja calidad, pero es simplemente para orientarnos en todos los planos. Este es un plano axial, o sea, anteroposterior, acá está el esternón, acá está la columna, y acá vemos el ventrículo derecho, que es anterior, y el ventrículo izquierdo, ¿está bien? Vemos la aorta, vemos la pulmonar, y es un poco para tener idea, para después ir haciendo los cortes que les voy a mostrar. Este es un corte que solo puede ser, es un corte tomográfico y de resonancia, digamos que es del eje coronal, o sea, estoy cortando así el paciente, donde también nos sirve para luego orientarnos en los planos, vemos lo que es el ventrículo izquierdo, la aorta, ventrículo derecho, la aurícula derecha, perdón, con la vena cava superior, pero es simplemente a modo de ubicarte para ir cortando los planos. Acá vemos la aorta, lo que se llama candy cane, que es un corte sagital, digamos, estoy cortando así, de lateral a medial, y también. En fin, una vez que tenemos eso, vamos intentando planear los cortes, que es lo primero que llamamos son los falsos. Falso 2 cámaras, falso 4 cámaras. ¿Por qué? Porque lo voy haciendo sobre los planos axiales, o sea, me estoy orientando a los planos del cuerpo humano y no los planos del corazón. Pero bueno, ven que se asemeja bastante. Esto es un 2 cámaras, cara anterior, inferior, orejuela, aurícula, válvula mitral, aorta, pulmonar. Luego voy a obtener lo que llamamos el falso 4 cámaras. ¿Cómo lo voy a obtener? Bueno, trazando una línea por acá, cortando al medio el ventrículo izquierdo, y voy a tener el 4 cámaras, no sé si lo ven. Estas secuencias que les estoy mostrando, ven que ya tiene una definición mucho más linda, si bien el corte no es perfecto porque estamos hablando de los falsos, pero ya ven que es una secuencia de cine. Estas son las que llamamos Steady State Pre-Precession, o sea, las secuencias de cine sin contraste. El contraste es por las propias propiedades magnéticas, digamos, que tenemos la cavidad, el miocardio, y acá se puede ver cómo perfectamente se diferencia lo que es las trabéculas de la cavidad, la válvula mitral, con ese lo que llamamos la señal anulada, el voice signal, que nos está hablando que hay una insuficiencia mitral. Y algo interesante, nunca, nunca, nunca valoren una insuficiencia o una valvulopatía por los jets de turbulencia que ven en una resonancia, que uno por ahí en el eco puede tener una aproximación. ¿Por qué? Porque este ruido que vemos, esta anulación de la señal, seguro es mucho más, porque las secuencias de cine están hechas de una manera tal que estas turbulencias de flujo se aminoren para poder obtener imágenes más lindas. Entonces uno puede decir, ya quizás con años de estar viendo si insuficiencia mitral moderada, leve, qué sé yo, que te parece más que leve, pero nunca, por cómo ven el jet, digan esta insuficiencia mitral es leve, ¿sí? Una vez que tenemos el falso 4 cámaras y el falso 2 cámaras, nos vamos a orientar cortando el corazón en ejes cortos. Y ahí ya vamos a tener un eje corto real, nos vamos a orientar desde el plano de la válvula mitral en el 4 cámaras hacia el ápex del BI, cortando así en rodajas el corazón, y vamos a tener este eje corto, que es una de las imágenes de las más importantes que usamos en resonancia, porque es la que terminamos usando para valorar los volúmenes. Como ustedes saben, la resonancia magnética es un método gold estándar para valoración de volúmenes ventriculares izquierdos y derechos, y justamente su gold estándar es debido a que es un método altamente reproducible, muy exacto. ¿Y por qué? Porque justamente la calidad de la imagen, como ven, nos parece una perfecta definición entre lo que es trabécula y cavidad. Nosotros para trazar, digamos, el volumen ventricular, vamos a ir haciendo mediante método de discos, vamos a trazar discos en fin de diástole y en fin de sístole, y vamos a calcular un volumen, y mediante esos volúmenes de fin de diástole y sístole, la fracción de eyección, como hacemos con eco, pero a lo largo del todo el corazón y con una definición muy exacta en cuanto a trabéculas y, digamos, los bordes, ¿no? Nosotros en resonancia las trabéculas las dejamos por dentro de la cavidad, o sea, incluimos dentro de la medición de los volúmenes. Bueno, y acá vamos a entrar un poco. Acá, ¿qué vemos? Vemos un ventrículo en eje corto. Esto es cara anterior, esto es cara inferior, cara lateral, septal, anteroseptal, inferoseptal, anterolateral, inferolateral. ¿Sí? Ahí vamos a tener un 3 cámaras. Bueno. Y no sé, doctora, ¿usted qué ve en esta secuencia? ¿Algún trastorno de motilidad? Silvia también, alguien que quiera opinar. Así no me siento tan sola. ¿Qué veo A mí en esta imagen?
Lo voy a poner un poquitito más rápido. Sí, ponme un poquito más rápido, así los Ahí está. chicos, sí, un poco También mejor. eso, que Las los clavículas. Sí, alumnos, usted está yendo de la punta hacia la base. Estoy yendo de la punta hacia la base y acá lo que voy a ver es una secuencia de cine. ¿Para qué sirve esto, a grosso modo? Para valorar volúmenes, como les dije, y para valorar espesores, morfología ventricular, auricular, etcétera. Mido los espesores y veo la motilidad. En este caso, se ve una alteración en la motilidad en lo que es leve, ¿no? Inferior e inferolateral, una leve hipocinesia respecto al resto de los segmentos. Nosotros, a ver, no sé si, esperen, ¿eh? Lo que pasa es que se ve como, se ve por el zoom, se ve, entonces a veces es más difícil de ver. Pero sí, Ahí muy sí la lento. motilidad parietal y lo puedo todo, recorrer manualmente Ujú. sí, y sí. me paro en diástole, por ejemplo, y quiero ver si tiene hipertrofia o no. Aparecen las herramientas. Y mido así, de acá a acá. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo le Esto es lleva con tomar estas Radiant. imágenes de cine ¿Cómo? con radio? Cuánto tiempo le lleva tomar estas imágenes de cine de la resonancia que son parecidas a las del eco y que No. uno puede estimar mejor los volúmenes? Uno podría hacer una resonancia básica en media hora, 20 minutos, y hacer secuencias rápidas. Bueno, así medimos los espesores. ¿Toma Tenemos en cuenta las clavículas o no lo toma en cuenta? para espesor no, y para cavidad sí quedan dentro de la cavidad. Yo después les voy a mostrar si nos da el tiempo. Me conecté a la workstation remoto de Rosy para mostrarles cómo se miden los volúmenes. Bueno, entonces hasta ahora tenemos una función ventricular que parece conservada, les voy contando que se ve medio lento, con trastornos en la motilidad a nivel inferior e inferolateral, una válvula mitral, no sé si la llegan a ver, ahí viene la coronaria derecha. Uno también en estas imágenes a veces se va intentando aproximar los orígenes de las coronarias. Si bien la resonancia sabemos que no es un método hoy por hoy utilizado para evaluar obstrucciones y lesiones coronarias, sí es un método que nos permite perfectamente definir el origen de las mismas. Les voy a mostrar cámaras. Sí, ¿No? se frizó. No, acá estoy. Dos cámaras. Ahí vienen dos cámaras, lo puedo aproximar con la lupita. Ahora, Agustina, Vemos. para que los chicos vean las diferencias y uno aprenda de la reso hacia el eco 2D, ¿no? Cómo la punta siempre está un poco desgasada, la punta del ventrículo izquierdo y es normal. Que en el eco a Sí, veces y no lo vemos como además una fija punta. lo bueno de la resonancia es que uno al planear los cortes, uno se asegura de pasar exactamente por el ápex, si está bien planeado, digamos, uno pasa a través, como usamos los 4, los 2, los 3, seguramente cuando hagan un curso de resonancia o algo van a ver cómo se planean todos los cortes. Es muy lindo porque uno puede decidir por dónde cortar, podés hacer los cortes convencionales e inventar los cortes que se te ocurran. Yo siempre en las clases cuando aprendemos resonancia, siempre incentivo a que inventen cortes porque van entendiendo un poco el corazón y más allá de los cortes habituales. Este, Acá se puede ver el 4 cámaras. Acá lo que vamos a valorar como un ecocardiograma es, estos son como varios ejes en 4 cámaras seguidos. Son 3 cortes. Fíjense que este es más basal, este es bien en el medio, este es un 4 cámaras bien, y este ya es más yéndome un 5 cámaras porque vemos la aorta. ¿Qué vemos acá? Bueno, de vuelta, vemos motilidad, vemos morfología, vemos espesores, vemos la inserción de los músculos papilares, muchas veces hablamos de que son inserciones más bien apicalizadas. Vemos el ventrículo derecho, el movimiento de la pared lateral, la válvula tricúspide, la aurícula derecha, que la vena acá vaya donde tiene que ir. Esta es la coronaria derecha. Medimos volumen de aurícula, igual que el eco. Y no mucho más, si me olvido de algo me dicen. Luego otro de los cortes que tenemos es el 3 cámaras. Estoy siempre con las secuencias de cine sin contraste, ¿eh? Sí, sí, esto es lo más parecido al eco, la diferencia es
la excelente interfaz de sangre-tejido que tiene la resonancia. Fíjense, acá vemos el tracto de salida, la apertura de la válvula aórtica, tracto de entrada, la apertura de la válvula mitral. Acá tenemos que intentar ver un poco el mecanismo, ¿no? Esto es muy lindo para ver bien la válvula mitral, si esto es isquémico-necrótica. ¿Se acuerdan que les contaba que tiene insuficiencia mitral? Parece estar como más tironeada, ¿no? Lo que es la válvula posterior. Esta región que se mueve un poco menos. La función ventricular a mí me impresiona conservada, y me fijé en el informe y estaba conservada, la fracción de eyección de 60%. Este Este es el software lo pueden corte. bajar los chicos si quieren, ¿no? Es un software Sí, gratis. sí. Lo que no tienes para Radian. medir volúmenes, pero tenés para hacer el resto de las cosas. Este es el coronal. Acá, este a mí me encanta para ver todo lo que es tracto de salida, raíz de aorta. Y si haces varios cortes seguidos, podés ver el origen de las coronarias. Esta es la pulmonar, la aorta, ventrículo izquierdo. Y acá está un poco aurícula derecha. Y si miran un poquito de ganas acá, se empieza como a querer aproximar la tricúspide. Si yo me vengo más para adelante, porque el ventrículo derecho es más anterior, voy a obtener un 3 cámaras de BD. A ver si tengo acá. Bien. Otra secuencia típica que en este caso podría no hacerse, pero bueno, es parte del paquete, es la válvula aórtica, ejes cortos de la válvula aórtica, donde vemos que es tricúspide, que abre bien. Podemos medir, porque ya nos orientamos perfecto para que sea un corte exacto de la raíz, podemos medir diámetros acá también, y acá les muestro, miren, fíjense cómo se ve el origen de las coronarias, el origen de la coronaria derecha, la coronaria izquierda, esto es aurícula izquierda. Acá también es muy lindo para ver cuando hay comunicaciones interauriculares, estos cortes con gap de 0, o sea, haces un paquete de varios cortes seguiditos, sin nada de espacio entre corte y corte, y te permite ver bien el septum el septum interauricular, y si hay algún defecto, digamos, si hay alguna comunicación. Esto es el tracto de salida del ventrículo derecho, acá está la arteria pulmonar. Hasta ahora yo no sé si alguien ve algo más o algo que le haya tomado la atención. Yo hasta ahora lo único que veo es un poco de trastorno de la motilidad y un poco no, un trastorno de la motilidad a nivel inferior e inferolateral, con un ventrículo izquierdo conservado, un ventrículo derecho que se contrae todo bien, hipertrofia septal, con una válvula aórtica que abre bien, con una aorta que vimos que no tiene coartación ni nada por el estilo, como buscando causas, ¿no?, de hipertrofia. Parece ser un paciente hipertenso con enfermedad coronaria y ya. Esta secuencia, muchos la han escuchado, es la secuencia T2-STIRS. Nosotros en resonancia tenemos las secuencias de cine y después tenemos secuencias que están orientadas a caracterización de imágenes. Y las secuencias orientadas a caracterización de imágenes tenemos las secuencias de sangre negra y las secuencias de realce tardío y los mappings que están tan en boga últimamente. La secuencia T2-STIR, que es la que más usada, lo que hace es realza los líquidos, fíjense, y anula todo lo que es tejido graso. O sea, toda la grasa epicárdica la vamos a ver gris o negro, de acuerdo a la calidad a cómo esté seteado al STIR, pero fíjense, todo esto que se veía blanquito en el eje corto, vemos que es grasa, nada brilla. Y sí brillan los líquidos, vesícula, el hígado, digamos. ¿Y para qué se usa esto? Bueno, uno es para ver si cuando tengo un aumento del espesor miocárdico es realmente miocardio o hay una masa o tipo un tumor. Y se usa muchísimo para edema. Nosotros cuando tenemos edema miocárdica vamos a ver acá un poco más blanquecino, un área distinta, digamos, de color, y más allá de verlo vamos a medir densidades. Me miden así de simple, pongo un ROI ahí, me da una densidad promedio de 960, pongo el mismo ROI en el músculo y mediante una fórmula matemática que la tenemos en un Excel, calculamos si hay edema o no. Cuando esta relación te da más de 2, estamos diciendo que tiene edema. Este señor no tiene edema, o sea que no hay nada agudo dando vueltas, o bueno, pensamos, ¿no?, que no hay, tampoco es que... Pero generalmente cuando hay algo agudo se ve perfecto, blanco, sería muy raro no verlo. Esta es la secuencia de T1, contrariamente al T2 que les mostré, fíjense la grasa como brilla, ¿la ven? Ahí vienen las arterias, esta es la grasa epicárdica, esta es la de A. Y también estas secuencias, mediante haciendo la primera sin contraste y una inmediata post contraste, lo usamos mucho cuando evaluamos inflamaciones miocárdicas para ver si hay hiperemia, ¿sí? Si recuerdan los criterios de Lake-Lewis, usamos edema, hiperemia, y realce tardío y ahora agregamos los mappings también para ver si hay inflamación miocárdica o si queremos hablar de miocarditis.
Esta secuencia que les muestro acá es una secuencia de Q-Flow. ¿Para qué la usamos? Para valorar valvulopatías. Nos posicionamos por arriba de la válvula aórtica sin llegar a impactar en lo que es las valvas y vamos a hacer unos ROID que nos van a automáticamente, la máquina te calcula el volumen anterógrado, el volumen retrógrado y el volumen sistólico total, y con esos cálculos te da la fracción regurgitante. En el caso de una insuficiencia aórtica, el volumen pico, la velocidad máxima, digamos, símil la velocidad máxima en caso de una estenosis. Y también usas el volumen anterógrado para ustedes que saben, para cálculo de la insuficiencia mitral, ¿no? El volumen sistólico total y el volumen anterógrado. O sea, de todo lo que tiene el volumen en fin de diástole del ventrículo, cuánto llega a la aorta, y asumimos, si no hay ninguna otra valvulopatía importante, que todo lo que no llegó a la aorta es porque regurgitó hacia la aurícula, y a través de esa fórmula se calcula la fracción regurgitante mitral. ¿Alguna pregunta? Eso es como un ¿Alguna recorrido. pregunta o comentario que le quieran hacer a Agustín, aprovechando que está nuestra experta en resonancia? Nosotros tenemos claro que el curso no es de resonancia, pero hoy, como les mostraba Martín, tenemos que ir hacia un informe integrado y tenemos que saber para qué nos sirven cada una de las modalidades. Así que si alguno le quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, Sí, aprovechen que aunque está sea algo Agustina. que les parezca que no sé, pregunten sin ningún problema, para eso estamos. ¿Eh? Entiendo que Y no, hoy están muy No, calladitos, son muy participativos, hoy están muy callados, están yo creo que tímidos. perdón, no pasa le quería nada, hacer yo una porque no pregunta, quiero intimidarlos y que hablen libremente. Yo por eh, ahí. le quiero hacer una pregunta a la doctora Giancarlo. Doctora, esas líneas negras que estamos viendo con los chicos, ¿no? Uno ve líneas negras por todos lados. ¿Son reales? ¿Dónde? Por ejemplo, esta línea negra que está delimitando toda la aorta. O esta línea negra, Ah, los sí, que bordes. delimita el paso del músculo a la grasa. ¿Es ¿Esto? real esto? Y Sí. estos son los bordes, y ahí tiene un poquitito de, por ahí se llama chemical shift, que es como cuando hay líquidos y demás que se ve más negrito, pero no significa nada, es normal. Cuando Acá por ven la acá. interfase sangre-tejido, cuando cambia de tejido, la resonancia se ve como Claro, es negro lo y en que se realidad no llama es el negro. cambio químico, digamos, de tejido. Cuando tenés mucho líquido, a veces ves más negro el músculo, que es lo que se le llama el chemical shift. Creo que quizás a Ujú. eso se refiere con estas líneas, pero se ven bien los No, bordes, es ¿no? importante, es muy importante para los que aprenden para aprender a ver resonancia, no hacer, a ver, porque eso confunde, inclusive hasta lo confunden con pericardios. Ah, ok, está bien. Esta es la vena cava superior, este es un 3 cámaras de BD. Acá tienen la vena cava superior, la aurícula derecha, tricúspide, ventrículo derecho. Fíjense, estos se usan mucho para displasia, el tracto de salida. Este es un tracto de salida del ventrículo derecho. Y ahora vamos a ir a lo importante. Escribimos esto porque tiene como todas las secuencias. Estábamos inspirados, hicimos una resonancia súper completa. Pero la verdad es que si uno quiere hacer una resonancia rápida, un protocolo FAST que está un poco empezando a utilizarse ahora, no podría ser Cines y Real Diego Adolinio. Y chau. Cines en eje corto, 2 cámaras, 3 cámaras. Real Diego Adolinio, haciendo mucho hincapié quizás en el Q-Flow sí, porque estamos valorando la mitral, pero la mitral se valoró con el eco y la resonancia no tiene nada que hacer frente al eco para valorar una insuficiencia mitral. Sí puede ayudar a establecer el mecanismo y esto que les dije de definir un poco si esa área a revascularizar va a mejorar, y con eso ya la insuficiencia mitral uno asume que va a mejorar, ¿no? Esto es una secuencia de perfusión, lo que hacemos es justamente ver trastornos de la perfusión en vivo, digamos, y bueno, acá quizás, no sé si lo llegan a notar, pero se nota un poco de hipoperfusión inferior e inferolateral en el pico máximo del contraste, acá y acá. Esto se usa mucho para resonancia de estrés, uno lo puede optimizar más y hacer con adenosina o y es muy claro cuando hay hipoperfusión, se ve hermoso. Y bueno, vamos a ir al gadolinio. Lo primero que hacemos con el gadolinio es un localizador como para elegir bien los tiempos de anulación, y a grosso modo ¿qué hacemos? ¿Qué buscamos? Buscamos ver el miocardio sano negro,
¿ven? Toda la cara anterior. Y el miocardio enfermo va a estar, digamos, cuando haya retención de gadolinio, vamos a tener el miocardio negro y con esta retención de gadolinio que brilla, que se ve blanco brillante, que en este caso es subendocárdico, o sea, ¿qué quiere decir? Que está desde endocardio hacia epicardio, que no es más del 50%, o sea, no es transmural, y con un patrón que vamos a definir isquémico necrótico, lo vamos a ver más. ¿Por qué? Porque está en una región coronaria, o sea, afecta un territorio coronario específico, no es que está un poco acá, un poquitito o sea, a veces, qué sé yo, una miocardiopatía puede tener algo de subendocárdico, pero no va a tener el típico patrón de irrigación de una arteria coronaria. Acá vemos al principio, lo primero que llama la atención es el 2 cámaras, donde se ve todo este realce inferior, base y medio, el apex no. La cara anterior sin nada de realce tardío gadolinio. Este es un 4 cámaras, donde vemos también que no hay nada de retención lateral, anterolateral ni septal. O sea que el territorio SX-DA parece no tener ningún infarto. Y este es el eje corto donde vamos a evaluar todo. Y fíjense cómo se ve. Miren, acá estoy yendo de base a apex. ¿Qué les llama la atención acá? Bueno, justamente lo que les decía, el miocardio sano se ve perfectamente negro y el miocardio enfermo se ve con realce tardío gadolinio inferior, subendocárdico. Fíjense, uno, bueno, se pone los cines al lado y va midiendo el espesor de 10, ya a simple vista es subendocárdico, ¿no? No ocupa más del 50%. Pero bueno, si uno quiere, a veces hay subendocárdicos muy subendocárdico, que es tipo el 10%, y uno se lo puede llegar a no ver. Entonces, está bueno siempre poner la secuencia de cine al lado, comparar las dos imágenes al mismo tiempo y ir midiendo donde yo veo un poco de... Porque, ¿qué pasa? A veces un ventrículo tiene mucha trabécula y también se ve como que no se pudo anular bien la señal y se ve como una retención. A ver si el apex acá lo ven. Bueno, justo este no, pero a veces ven como una retención ahí entre las trabéculas, entonces uno no sabe si es gadolinio o no. Por ahí al principio puede confundir, entonces siempre sirve poner las secuencias ¿cómo es? De cine. Y yo no sé, esto lo estoy mirando ahora con ustedes, acá el músculo papilar, el posterior, parece tener gadolinio, ¿no? ¿Lo ven? Acá y acá todo brillante. Se ve clarito. Entonces uno lo que puede hacer es, como les decía, poner acá, esperen que corro las Una cámaras. imagen de músculo papilar con gadolinio, ¿no? Qué buena imagen. Sí. Miren, yo voy corriendo acá, ¿ven? Siempre hacemos como que el cine y el eje corto son exactamente igual seteados para que después sean comparables. Entonces yo sé que esta imagen es esta, y fíjense que de hecho yo lo voy corriendo y se va corriendo solo. Miren, acá está el músculo papilar, acá está el infarto, septum posterior, inferior e inferolateral, el músculo papilar acá, y vamos a ir a la que nos llamó la atención, porque a veces podemos tener... Ah, sí, perfecto. Miren cómo capta el músculo papilar. ¿Lo ven? Acá está el anterior y acá está el posterior. O sea que tiene un infarto subendocárdico, inferior, inferolateral y septal posterior, con realce tardío gadolinio en el músculo papilar. Uno podría asumir que al ser subendocárdico en esta región, con la revascularización pueda mejorar un poco la dinámica de ese músculo papilar, aunque con ese gadolinio no podemos hablar de viabilidad en el músculo papilar, ¿no? O sea, es como que está infartado o no. No sé si ese músculo, si la cabeza del papilar va a mejorar. Eso no hay nada escrito que compruebe cuánto realce va a mejorar o no mejora, pero sí del miocardio. Y esto va a mejorar con la revascularización. Eso justamente viable quiere decir que cuando yo lo revascularice, mejore. En esos términos hablamos de viabilidad en resonancia. Acá les voy a mostrar un 3 cámaras. Fíjense, acá les muestra la línea, cómo planeamos nosotros el 3 cámaras. Estoy pasando por el septum anterior y estoy pasando por la cara inferolateral, que voy a ver lo inferolateral y justamente el septum anterior, ¿no? Voy a ennegrecer un poco para que vean mejor. Y acá se ve todo el realce tardío gadolinio, que veíamos ya en el eje corto. Bueno, el ventrículo derecho es difícil a veces ver si tiene gadolinio, pero la pared es muy finita, pero acá se ve perfecto, no tiene.
o si tiene no lo vemos, pero no tiene. Y bueno, eso es simplemente una cardiopatía isquémica con función ventricular conservada, que nos permitió evaluar, un poco reafirmar lo que decía el eco, que era el mecanismo isquémico necrótico, decir que ese territorio es viable, por lo cual uno esperaría que la insuficiencia mitral mejore al ser revascularizado, y de hecho este paciente se revascularizó y la insuficiencia mitral no se trató solo lo coronario. Yo no sé si nos queda tiempo o ya estamos. Queda tiempo. Bueno, les voy a mostrar si quieren. Sí, Sí. mientras vos buscas otra imagen, yo te pregunto, muchas veces cuando tenemos una miocardiopatía dilatada, sobre todo, siempre en el eco nos parece como que los pacientes tienen un miocardio no compacto, una parte muy hipertrabeculada. Cuando ustedes en resonancia miran esas características, ¿en qué se focalizan más? ¿En las trabéculas o en la parte del miocardio compactado para definir si esto es parte del remodelado o si esto realmente es una evolución de un miocardio no compacto? Aprovechemos que no está el doctor Obregón, que no cree en el miocardio no compacto, ¿no? Entre nosotros. Sí, yo tampoco creo en el miocardio no compacto. Uy, ya Eh, tenemos dos. no, esperen que ahí te voy a mostrar justo estos Tres. pacientes, se los agarré porque tenía eso. Nosotros lo que vemos es en la zona de hipertrabeculado, las trabéculas en resonancia, como han visto en este caso, se ven mucho, y uno podría al principio pensar que todo es un no trabeculado, porque la verdad es que se ven súper bien, y hay que prestar atención a eso. Lo que hacemos es valorar la motilidad de la zona compactada, el espesor, y valoramos una relación de todo lo que es la masa compacta y la masa no compacta, trazando volúmenes. Lo definimos bien y la relación nos permite hacer un cálculo. Cuando es más del 30%, uno podría decir que tiene criterios de no compactación. Y después, si tiene deterioro de la función, si tiene, o sea, todo lo que pueda tener, digamos, uno puede hablar de miocardiopatía, ¿no? Uno primero dice, mira, tiene un hipertrabeculado con criterios de no compactación, pero un ventrículo izquierdo conservado, que no tiene, digamos, ponerle que es un miocardio no compacto a eso, no consideramos que está bien. En el caso de que tenga una miocardiopatía, ojo, porque muchas veces las miocardiopatías por miocarditis o miocardiopatías isquémicos necróticas van a tener áreas de no compactación que pueden llegar a cumplir criterios, pero la etiología es muy clara, el patrón de realce es muy claro y nos está diciendo que no viene por ahí la mano. Y en el caso, cuando veamos realmente un miocardio no compacto, van a ver que, bueno, justamente esas mediciones que les dije, la motilidad de la pared, el adelgazamiento de la pared que rodea, lo van a ver claramente alterado. No sé por qué, cómo compartir acá. Ahí está compartiendo Agus. Todavía ¿Sí? si bien no se ve la imagen, sí. Gracias por tu Estoy- explicación. ¿Los ahí. alumnos quieren hacer algún comentario, alguna pregunta? O seguimos con Agus, que nos muestra un caso más. Ah, Martín, dale. ¿Ante qué Sí, hallazgos usted me escucha? sí. Bien. ¿Ante qué hallazgos del ecocardiograma convencional usted sugeriría hacer una resonancia? ¿En general o en la sospecha de una compactación? No, no, en general, en la vida Mm. diaria. Eh, Bueno, uno obviamente cuando tiene una mala ventana y yo quiero valorar bien la función ventricular, en los casos donde sea clave determinarlo, ya sea un seguimiento de un paciente oncológico, en un seguimiento de una insuficiencia mitral, si uno quiere determinar bien la fracción de eyección para determinar el tiempo quirúrgico de esa insuficiencia mitral, creo que una resonancia es importante porque, digamos, todo lo que quiera valorar necesite exactitud en la valoración de la función ventricular. Cuando encuentro áreas de aumento del espesor miocárdico y tengo sospechas de miocardiopatía, ya sea una hipocardiopatía hipertrófica, una amiloidosis, o bueno, un diagnóstico diferencial de alguna sarcoidosis o demás, no solo más que nada ahí lo que voy a hacer hincapié es primero en áreas ventriculares, en áreas que en eco pueda llegar a no ver, como la región lateral o bien el ápex, pero sino también voy a priorizar ahí la importancia de la caracterización tisular, determinar justamente que ese aumento del espesor miocárdico es miocardio, que si en caso de que sea masa miocárdica tiene o no presencia de realce tardío-gadolinio, porque sabemos que cualquier miocardiopatía que tenga presencia de realce tardío-gadolinio tiene peor pronóstico
por mayor eventos cardiovasculares mayores, ya sea, y generalmente, bueno, muerte súbita por arritmia ventricular. Sabemos muy bien que hay una discrepancia entre lo que es fracción de eyección, por ejemplo, en miocardiopatía isquémico, en cardiopatías isquémico-necróticas, todo lo que es la discordancia entre la fracción de eyección y el riesgo de arritmogénico, de arritmia ventricular y muerte súbita, que va más allá de la FEI, sino que evaluar, digamos, el compromiso miocárdico, lo que es áreas de fibrosis, necrosis, son predictores de eventos o de descargas de CDI, y eso está muy estudiado. ¿Qué más? En valvulopatías, Pericardio, en pericardio, pericardio, cuando sospecho insuficiencia pericarditis, aórtica. voy a ver bien perfecto lo que es captación del pericardio. El pericardio suele captar un poco en el realce tardío, pero es como muy homogéneo y capta todo el pericardio de manera difusa. Cuando tienen dudas si lo que está tiene mucho tejido adiposo o tiene derrame pericárdico, la resonancia yo les mostré lo que es el FAT, anular la grasa y realzar los tejidos mediante la secuencia de T2, nos permite ver muy bien. En pericarditis constrictiva, a mí la resonancia me gusta mucho. Si bien la resonancia no ve calcio, o sea, nunca van a ver calcio, van a ver negro, pero no van a ver calcio, ahí iría una tomografía. Creo que la pericarditis constrictiva lo que sí es muy característico en la resonancia es el movimiento del bamboleo septal, que se ve perfecto, y mediante secuencias de respiración libre, cuando el paciente está respirando sin apnea, uno ve que ante la inspiración hace ¿no? este bamboleo septal de la pérdida de la interdependencia ventricular. ¿Qué más? En valvulopatías, bueno, y además uno descarta si tiene miopericarditis o pericarditis sola, ¿no? Bueno, Después, doctora, pasamos por toda la cardiología, ¿no? Los 12 capítulos de la cardiología. O sea, eh, bueno, fue muy amplia su pregunta. sí, sí, no me dejó ninguna patología por hacerme rezo. Todas No, pasamos. ¿cuándo no haría Ojo, rezo? Cuando, Estenosis mitral, mire, ojo que tengo todavía no una, habló la de las estenosis mitral. congénitas. es que no llegué. No, Y ¿cuándo todavía no no haría habló de las rezo? Mire, congénitas, que Cuando, también es útil. yo le diría cuál no le pediría una resonancia, claro. ¿no? Por ejemplo, una estenosis mitral. No, creo que no suma mucho una resonancia. En una amiloidosis, cuando ya establecida, hiciste un centello y un eco y qué sé yo, la resonancia no sé qué tanto te va a aportar, puede ser para un seguimiento longitudinal, digamos, sí, ahora que tenemos mejores tratamientos, de ver disminución de la masa miocárdica y mejoría de disminución del realce tardío, que en definitiva me está hablando de depósito amiloide y afectación miocárdica por ese depósito. No la pediría para evaluar una estenosis aórtica, sería mi último cuando tengo mucha discrepancia entre otros estudios. Sí la pediría cuando no puedo Dos, decir estaban dos. cúspide o tricúspide. No la pediría cuando, no la pediría. Cuando tengo definida una cardiopatía isquémica, ya sé que tiene hipoquinesia, qué sé yo. En este caso, por ejemplo, que les mostré, Sí, sumaba por la mitral y sí. qué sé yo, pero medio que era obvio que era viable, se veía que se movía Bueno, bien. yo no es que no esté Eh, de acuerdo con usted, ¿eh? No es que no esté de acuerdo, al contrario, yo estoy de acuerdo con usted. Lo que digo es que en los años que me quedan de vida, que son unos cuantos, voy a luchar para que la resonancia sea muchísimo más popular, mucho más accesible, mucho más corta, porque creo que es el complemento ideal de un eco. O sea, lo que usted dijo es lo que pienso, no es que estoy. Yo creo que la resonancia termina de completar el estudio. Ahora, obviamente, es larga, cara, y encima estamos molestando cada rato en los. Usted también, si me permiten, para hacerla más popular, más económica, y que sea un complemento realmente del eco, ¿no? Que sea un complemento del eco, que sea más corta, tiene que ser más corta, muy larga. sí, Pero sí entiendo que, salvo 2 o 3 patologías, complementa en todas, ¿no? Sí, yo creo que lo que tenemos y que estamos haciendo cada vez más es orientado a la patología. Lo que pasa es que hay que cambiar un poco toda la mentalidad, digamos, de que si vos me pedís para una cardiopatía isquémica ver función y ver realce tardío voy a evitar hacer la válvula aórtica, voy a evitar, o sea, un montón de cosas que no voy a hacer, cortes que no voy a hacer, porque lo único que voy a hacer es un volumen y secuencias de gadolinio. Y no es que la resonancia, esta resonancia le faltan cosas, no, es que fui a eso. Y creo que eso se puede lograr en un centro donde vos tengas todo y el manejo sea interdisciplinario.
por ahí en lugares de ambulatorios o demás, que uno no ve los ecos, o sea, es más difícil. Pero creo que en un lugar donde haya un trabajo en equipo y multidisciplinario, sería ideal, porque es, mirá, Agustina, a esta no le hagas el 2 cámara 4-3, porque la verdad es que ya lo vi, lo veo perfecto en el eco, lo único que necesito saber es bien la fracción de eyección y bien dónde tiene receptor de gadolinio. Listo, hago un eje corto y hago un gadolinio, ya está, no hago más nada. Pero creo que eso va a devenir y va a lograr ser fuerte y confiable con un trabajo multidisciplinario de imágenes, ¿no? Exacto, Así es. perfecto. Muy bien. Bueno, no sé si acá ven la pantalla, un ventrículo izquierdo. No, se ve No. negro acá, Agus. A ver. No, no hay ninguna imagen. ¿Algún alumno, algún comentario, alguna pregunta? Bueno, si no, cerramos con este último caso que nos muestra la Eutracia en Calepore. También mientras Agus Me deja. muestra la imagen, o abre, y todavía no se ve, Agus. También hay que tener en cuenta que, bueno, los marcapasos que se implantan ¿Ahí? actualmente, la gran mayoría, no, Agus. Son resonables, al igual que las No me deja válvulas compartir mecánicas. no me deja compartir la Compartir, aplicación. ¿no? ¿Sabes qué? No me deja compartir la. A ver ahí. Compartir. Es muy interesante, Silvia, mientras Agustina ve, se puede Sí, compartir el tema de que los chicos pueden bajar un software gratis, el Radian, para mirar las resonancias y verlas mejor, y pedir el DICON, de los estudios, todo lo que es la parte virgen de cada estudio, y poder trabajar en su propia computadora, ¿no? Es una forma de empezar a mirar esto y a entender. Es tal un poco lo cual. que hablábamos de trabajar offline, sí. Martín y Agus. Martín, sobre todo te nombro porque vos nos enseñaste mucho sobre este tema en particular y de hecho, bueno, ganaste el premio del Congreso de Cardiología con tu trabajo. Y Agus, también para vos. Acá hay un alumno que pregunta, ¿tiene lugar la resonancia en la estenosis aórtica de bajo flujo, bajo gradiente paradojal? Sobre todo si nos aproxima hacia el diagnóstico de la severidad de la valvulopatía. No sé quién quiere empezar primero y hacer algún comentario al respecto. Yo empiezo yo después, la dejo a Agustina para que cierre. Podemos hablar un rato largo de esto, pero el bajo flujo descripto en la estenosis aórtica es una falacia. ¿Por qué? Porque está hecho, digamos, determinado de forma arbitraria, y no por eco, sino por varios métodos, que incluyen hemodinamia, con lo cual dar un número de 35 mililitros barra metro cuadrado es una forma arbitraria, que encima, como le dije que era una falacia, está basado en una mala medición, o una errónea medición, o una difícil medición del tracto de salida. Por eso, si ustedes me dicen a mí, yo lo haría por volúmenes de resonancia. Fijar cuál es la normalidad del gasto cardíaco según la década por resonancia, y de ahí decir si eso no bajo gradiente, perdón, si eso no bajo flujo de verdad. Agus, ¿querés hacer algún comentario al respecto? Entonces, No, Ayuda a la coincido. Silvia, ¿se resonancia entendió? para evaluar severidad en... Sí, 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 se entendió y se Claro, explicó. sí, sí, sí. Sí, 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 por eso le decía que me parece, en el sentido, ¿cuál es el mejor método para evaluar volúmenes? Es la resonancia. Volumen. Entonces, para evaluar un bajo o alto gasto o un volumen eyectivo, el mejor método es la resonancia. Si la resonancia me dice que tiene bajo gasto, ¿sí? Bajo gasto. Entonces ahí yo puedo interpretar que sea una estenosis aórtica bajo gradiente, bajo flujo o paradojal. Pero eso hay que hacerlo por décadas y bueno, y de acuerdo a cada uno. Está sonando Agus, el. y Sí. más allá de los volúmenes y establecer bien si es bajo flujo, como decía Martín, ¿sirve para ver el área por planimetría? ¿Podés determinarnos vos el área por planimetría? Sí. Sí, ¿vieron cuando les mostré esas imágenes de cine que abría la válvula? Bueno, Sí. ahí en la donde se ve perfecto que pasa por los tips, ahí medimos el área valvular y podemos definir el área perfectamente. Tiene una excelente correlación con los datos ecocardiográficos. Hay trabajos al respecto. Ujú.
Yo también podemos medir bien el anillo si quieren, digamos, y calcular como ir desmenuzando las partes de la fórmula, ¿no? Volumen sistólico, medir bien el anillo, se puede hacer en área valvular. Lo que a mí me parece sumamente que aporta mucho, si yo tengo que elegir entre un método, haría un score de calcio. Y sabemos que un score de calcio mayor a 2000 o 1200 de mujeres nos habla de que la estenosis aórtica de bajo flujo bajo el gradiente es significativa. Perfecto. Bueno, hago ustedes unos minutos y ya cerramos la clase, que ya Sí. estamos llegando a las 10 de la noche. No sé si ven acá la pantalla, esto es el software que usamos y fui directo a lo que es cómo valoramos los volúmenes, que les voy a mostrar. Bueno, acá miren la cantidad de trabéculas que tiene, ¿ven? Ujú. Este Sí, tiene un perfecto. hipertrabeculado interesante, bastante, fíjense que todo el ápex tiene trabécula, esto no se ve tan así, pero no tiene otros criterios de miocardiopatía, tiene una función sistólica conservada. Y acá les voy a mostrar, digamos, en un corte, pero lo que hacemos de base a apex es justamente, primero marcamos bien lo que es fin de diástole y fin de sístole, y se puede hacer automático, o pongo base apex y automáticamente la máquina me calcula todos los redondeles, todos los círculos, o lo hago manual. Y lo que voy haciendo es esto. En diástole, lo estoy haciendo rápido, pero fíjense cómo las trabéculas las dejamos por dentro. Lo mismo lo hago en sístole. Esto en todos los circulitos, me va a calcular volumen de fin de diástole, volumen de fin de sístole. Yo acá pongo ver resultados, o sea, acá lo hice en una por tiempo y porque es aburrido verme marcar círculos, pero cuando vean resultados me va a dar el volumen de fin de diástole, el volumen de fin de sístole, y a partir de eso calcular la fracción de eyección, tanto el ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho. Eso les quería mostrar un poco para que vean cómo se hace. Excelente, Agus. Excelente. Bueno, Bueno. si no hay ninguna pregunta por parte de los alumnos, nosotros les queremos agradecer a los dos docentes de lujo que tuvimos hoy, bueno, tanto Martín como Agustina Ciancalepre. Agus no es que hace resonancia, Agus viene de la escuela primaria, que es la ecocardiografía, ha sido alumna del curso, una de las mejores alumnas en su cursada, y hoy hace multiimágenes y es una referente, y de hecho a quien nosotros le consultamos muchas veces, y hemos compartido paciente con Agus y nos ha sacado bastantes dudas cuando con el eco no podemos resolver algunas cosas. Así que, bueno, le agradecemos nuevamente, Agus, siempre es un lujo tenerte con Realmente son nosotros. ustedes para mí, así que nada, gracias. ¿Sí? Y bueno, y saben que ella siempre está dispuesta también para transmitirles cualquier mensaje o para sacarlos de cualquier duda. Así que bueno, les agradecemos a los alumnos también, nos vamos a encontrar la próxima semana y vayan pensando en el examen final, por favor, y agendando las fechas. Así que Agus, te despedimos, te dejamos descansar y te decimos gracias, y a Martín también, que está con un problemita técnico ahora y no puede contestarnos, pero está todavía en el curso. ¿Sí? Gracias a Gracias, ustedes, beso Agus. grande a todos. Lo que necesiten, Gracias. me avisan. Beso, chau. Gracias.